En el mundo de las redes sociales, la fama puede abrir puertas o sellar destinos, desde burlas imprudentes hasta peligrosas conexiones con el crimen organizado. Hoy exploramos las escalofriantes historias de streamers y tiktokers que cruzaron la línea y pagaron el precio más alto. Número 7. Del anonimato a la fama en línea. Imagina dispararse, de lavar autos al estrellato en internet, todo antes de cumplir 18 años. Esa fue la historia de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como el Pirata de Culiacán. Nacido el 28 de abril de 2000 en Villa Juárez, Sinaloa, un lugar famoso por sus playas, cultura y vínculos con el crimen, la vida de Juan fue todo menos común. Criado por su abuela después de que su madre lo abandonara, Juan nunca conoció a su padre. A los 15 años vivía en Guasave, realizando trabajos esporádicos para sobrevivir. Pero su encanto y personalidad alocada lo convirtieron en un artista nato. Pronto se convirtió en un asiduo de las fiestas, ganándose el apodo de El Pata de Guasave. Las redes sociales fueron su escenario y la gente adoraba el espectáculo. Sus videos, llenos de humor y diversión desenfrenada, se extendieron como la pólvora. Su personaje en línea, ruidoso, atrevido y despreocupado, lo convirtió en una sensación viral. Cuanto más crecía su audiencia, más alocadas se volvían las invitaciones. Videos musicales, promociones, eventos exclusivos. Juan vivía un sueño que la mayoría de los adolescentes solo podrían imaginar. Pero la fama, especialmente la que se basa en el exceso, siempre tiene un precio. Mientras conseguía millones de seguidores, también atraía la atención de la gente equivocada. Y en un lugar como Sinaloa, la atención equivocada podía ser mortal. En un momento, Juan era solo un chico divertido que hacía reír a la gente. Al siguiente, se enfrentaba a un peligro que nunca vio venir, la fiesta que nunca se detuvo. La fama llegó rápido, pero con ella un estilo de vida que se descontroló. La marca de Juan se convirtió en sinónimo de bebida, y mucho. Sus videos lo mostraban bebiendo botellas enteras de whisky, cerveza o lo que tuviera a mano. Cuanto más escandaloso era su comportamiento, más gente lo veía. La fórmula era que cuanto más salvaje se volvía, más viral se volvía. A los 17 años, Juan tenía más de 1 millón de seguidores en Facebook y 300 en Instagram. Era una sensación en las redes sociales, pero a pocos parecía importarle que aún fuera menor de edad. Su imagen característica, una barba espesa y tatuajes de un pirata y un tigre, le daban una apariencia más mayor y atrevida, lo que le ayudaba a encajar entre la gente de las fiestas. Pero a medida que crecía su número de seguidores, también lo hacía la controversia. Sus publicaciones se volvían cada vez más imprudentes, mostrando armas, autos caros y mujeres semidesnudas. Corrieron rumores de que estaba involucrado con cárteles, aunque no había pruebas fehacientes. Aún así, su imagen imprudente alimentaba la especulación. A pesar de las advertencias, Juan seguía desafiando los límites. Se consideraba intocable, inmune a las consecuencias. Lo que no sabía era que en México, especialmente en zonas controladas por los cárteles, las palabras y las acciones pueden tener consecuencias de vida o muerte. Sin embargo, el cariño de sus fans lo animó. Lo invitaban constantemente a fiestas exclusivas, codeándose con músicos e influencers. Las bebidas fluían a raudales, y Juan nunca decía que no. No importaba que no tuviera permiso legal para beber. Su fama le daba acceso a un mundo donde las reglas no aplicaban. Pero con cada publicación, cada video y cada momento imprudente, sin saberlo, se acercaba al límite. Su creciente confianza y falta de miedo lo llevaron a hacer algo a lo que nadie se atrevía. Algo que convertiría su fama viral en una sentencia de muerte. Una noche, bajo la influencia del alcohol y sintiéndose invencible, cometió un error tan grave que selló su destino: cruzar la línea. La fama le había dado todo a Juan Luis Lagunas Rosales: dinero, atención y un estilo de vida con el que la mayoría solo podía soñar. Pero también lo cegó ante la realidad del mundo en el que vivía. En Sinaloa, donde los cárteles dominaban las calles y el respeto se tomaba, no se daba. Decirle algo incorrecto a la persona equivocada podía ser mortal. Y Juan
estaba a punto de aprender esa lección a las malas. En la cima de su popularidad, llamó la atención de Beto Sierra, un conocido estratega de redes sociales. Sierra vio el potencial de Juan y lo instó a alejarse de los videos de bebidas alcohólicas y el contenido polémico. Lo animó a construir una marca real, algo sostenible más allá de las fiestas salvajes. Por un breve momento, Juan lo intentó. Lanzó su propia mercancía, con sus tatuajes de temática pirata y eslóganes que sus fans adoraban. Incluso incursionó en la música, intentando pasar de la fama en Internet a algo más duradero. Pero los viejos hábitos son difíciles de erradicar y la tentación de la vida fiestera era demasiado fuerte. A pesar de que la edad legal para consumir alcohol en México es de 18 años, Juan siguió publicando videos de sí mismo bebiendo en exceso, incluso desmayándose frente a la cámara. Para sus fans, era entretenimiento. Para él, era solo una noche más. Pero para quienes lo observaban desde las sombras, fue una imprudencia. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Una noche de borrachera frente a la cámara, profirió un insulto dirigido a uno de los hombres más poderosos y peligrosos de México. Un hombre temido incluso por los del submundo criminal. En ese momento, parecía un momento de locura más para que sus fans se rieran. Pero en realidad, Juan acababa de cruzar una línea de la que nunca podría recuperarse. Su destino quedó sellado en el instante en que pulsó el botón de publicar. Un nombre que no se pronuncia en voz alta. En México hay nombres que no se pronuncian y mucho menos se burlan. Juan acababa de cometer ese error con uno de los más letales, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho. El Mencho no era un jefe mafioso más. Lideró el cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo que ascendió al poder tras la caída del cártel de Sinaloa. A diferencia de los antiguos capos de la droga que prosperaban en la clandestinidad, Mencho construyó su imperio mediante la brutal violencia pública, utilizando el miedo como su mayor arma. Nacido en un pueblo pobre de Michoacán en 1966, su trayectoria criminal comenzó joven. Abandonó la escuela, dirigió pequeñas operaciones de narcotráfico y cruzó a Estados Unidos, donde fue arrestado por tráfico de drogas. Tras cumplir una condena y ser deportado, se unió al Cártel del Milenio como sicario. Su reputación despiadada le ayudó a ascender rápidamente. Cuando el Milenio colapsó, tomó el control y formó el CING. Bajo su liderazgo, el CING se convirtió en uno de los cárteles más poderosos y violentos del mundo. Mencho se expandió más allá del narcotráfico, abarcando el tráfico de armas, el lavado de dinero e incluso la tala ilegal. Modernizó sus operaciones, equipando a sus hombres con armas de grado militar, vehículos blindados y vigilancia avanzada. Para cuando Juan cometió su imprudente error, Mencho ya no era solo un temido capo de la droga, era uno de los hombres más buscados del mundo. El gobierno estadounidense ofreció una recompensa de $10 millones por su cabeza, pero seguía siendo intocable. Pero Juan, joven y borracho, o no lo sabía o no le importaba. Se burló de Mencho en un video, riendo mientras hablaba. Para él, era solo otro video viral. Para Mencho, era un desafío. La pregunta no era si vendrían por él. Era cuándo. Una consecuencia mortal. Cuando Juan Laguna subió ese fatídico video, no tenía ni idea de que acababa de firmar su sentencia de muté. Para sus millones de fanáticos, fue solo otro momento escandaloso. Puede que él se estuviera riendo en ese momento, pero quienes lo observaban desde las sombras no. El video se difundió rápidamente, y con él los rumores. En un país donde pueblos enteros vivían con miedo al cártel Jalisco Nueva Generación, la gente sabía lo que se avecinaba. El Mencho era un hombre de acción, sin audiencias, sin advertencias, sin segundas oportunidades. Juan, sin embargo, siguió como si nada hubiera pasado. Siguió publicando sobre fiestas y aceptando invitaciones a eventos, completamente inconsciente de que sus días estaban contados. Entonces, el 18 de diciembre de 2017, la realidad lo alcanzó. Esa noche, Juan estaba en Menta Dos Cántaros, un bar en Tlaomulco de Zúñiga, Jalisco, de fiesta como siempre. Las bebidas fluían, la música a todo volumen y las risas inundaban el ambiente.
pero en algún lugar entre la multitud, un grupo de hombres lo tenía en la mira. A las 11 de la noche, hombres armados irrumpieron en el bar. El caos estalló cuando abrieron fuego. Las balas llegaron rápido. Al menos 15 balas fueron disparadas al cuerpo de Juan antes de que siquiera tuviera la oportunidad de reaccionar. La fiesta terminó en un instante. Un mesero de 25 años atrapado en el fuego cruzado también resultó herido de muté. Para cuando llegaron las autoridades, el cuerpo de Juan estaba irreconocible, identificado solo por sus tatuajes característicos. El ataque conmocionó a todo México. Aunque las autoridades nunca confirmaron quién ordenó el asesinato, el mensaje fue claro. Burlarse de El Mencho fue un error. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 6. Nadie vivió para repetir la historia de Pamela Montenegro. 4 de diciembre de 2016. Un día que Pamela Montenegro restó importancia como un momento más en su intrépida aventura. Una advertencia mortal había llegado del cártel independiente de Acapulco, pero no la tomó en serio. Ese fue su primer error. Pamela Montenegro del Real no era una periodista común. Antes de lanzar su revista de noticias en línea, Elian, el 15 de junio de 2012, era actriz de televisión en un programa juvenil. Pero en 2015 descubrió una nueva voz. Una voz potente, sin filtros y peligrosamente audaz. Se convirtió en la Abuela Palucha, un personaje con gafas enormes y peluca rizada que ofrecía mordaz sátira política en YouTube. La Abuela Paluca no solo era graciosa, era intrépida. A través del humor, Pamela expuso la corrupción, ridiculizó a los políticos y denunció a los cárteles, asfixiando a su estado natal de Guerrero en Acapulco, una de las ciudades más violentas de México. Era un juego peligroso. Sin embargo, no se inmutó. Ella y su esposo, Samuel Muñoz, también administraban una página de Facebook donde compartían noticias e información con la comunidad. Pero su creciente influencia no solo atraía seguidores, sino que también se granjeaba enemigos. Las amenazas comenzaron a llegar. Algunas las ignoró con risa. Otras las ignoró. Entonces llegó la que lo cambió todo. Las amenazas se intensificaron. Pamela había provocado a la bestia y ésta se dio cuenta. El cártel independiente de Acapulco no era el tipo de grupo que lanzaba amenazas vacías. Operando en la sombra, este cártel estaba detrás de innumerables asesinatos, alimentando la violencia implacable que asolaba Acapulco. No veían con buenos ojos a gente como Pamela, gente que hablaba demasiado, indagaba demasiado y se negaba a callar. El 4 de diciembre de 2016, la advertencia se hizo pública. Por todo Acapulco aparecieron enormes mantas narco. Mensajes audaces y ominosos atribuidos al crimen organizado. Enumeraban nombres. El de Pamela estaba entre ellos, también el de su esposo. Un mensaje la enlazaba directamente a una página de Facebook, Denuncia Acapulco sin censura, una plataforma donde los ciudadanos podían denunciar delitos, corrupción y violencia de los cárteles. La advertencia era cerrarla o afrontar las consecuencias. Pamela tenía una opción, alejarse o mantenerse firme. Eligió esto último. Sin inmutarse, continuó subiendo sus videos, criticando a las autoridades y exponiendo el despiadado control de los cárteles. Tal vez pensó que su humor la hacía intocable. Tal vez creía que estar en el ojo público le daba cierta protección. Se equivocó. El trágico final sucedió rápido, demasiado rápido para que alguien reaccionara. La noche del 5 de febrero de 2018, Pamela Montenegro estaba sentada en su restaurante, Los Santos, en Acapulco, disfrutando de lo que debería haber sido una noche más. El cálido murmullo de las conversaciones llenaba el aire. Entonces entraron dos hombres. No vinieron por la comida. Sin dudarlo, se dirigieron directamente hacia ella. Sin palabras, sin previo aviso. Solo el frío y metálico sonido de los disparos. Dos disparos. Uno en la cara, otro en el estómago. Pamela se desplomó al instante. Los atacantes no se quedaron para confirmar el asesinato. Sabían que su trabajo estaba hecho. En cuestión de segundos, se desvanecieron en la noche, dejando tras de sí el caos. La noticia del asesinato de Pamela se extendió como la pólvora. Siempre supo que estaba jugando con fuego,
Pero nadie esperaba que terminara así. Su voz, antes fuerte y desafiante, se silenció en un instante. Las autoridades no tardaron en localizar a un sospechoso. El 28 de agosto de 2018, medios locales informaron del arresto de un hombre conocido como El Rusido, un sicario de un cártel vinculado a numerosos crímenes violentos. ¿Pero significó eso que se hizo justicia? Apenas meses después, el Comité para la Protección de los Periodistas revisó el caso y emitió un vergonzoso fallo. El asesinato de Pamela seguía sin resolverse. Los investigadores señalaron a la misma figura poderosa que ella había pasado años desenmascarando. Sin embargo, nadie se atrevió a mencionar el nombre del grupo que probablemente estaba detrás de su ejecución. El mensaje llegó a Acapulco. Hablar abiertamente tuvo un precio fatal. Pamela Montenegro lo había pagado con creces. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5. El ascenso de Rodolfo Fofo Márquez. Algunos viven para ser el centro de atención. Otros no se dan cuenta de lo peligroso que puede ser. El 22 de febrero de 2024, Rodolfo Fofo Márquez aprendió esto a las malas. Un incidente de furia al volante cambió su vida para siempre. Porque esta vez no fueron solo los internautas furiosos quienes lo persiguieron. Fue algo mucho peor. Fofo Márquez nació en una familia adinerada y privilegiada el 15 de julio de 1997. Su abuelo fabricaba zapatos de lujo para la élite mexicana y su padre era copropietario de una enorme cadena de gasolineras antes de fallecer. Pero aunque la riqueza de su familia se mantuvo mayormente en secreto, Fofo no tenía intención de mantener un perfil bajo. Presumía de su riqueza, presumiendo autos exóticos, vacaciones caras y fiestas desenfrenadas ante millones de seguidores en redes sociales. Instagram lo hizo famoso, pero TikTok lo convirtió en un fenómeno. Su estilo de vida ostentoso atraía a la generación Z, pero también lo convirtió en blanco de controversias. Le encantaba la atención, pero a veces demasiada atención trae consecuencias. Sus acciones imprudentes, sus travesuras egocéntricas, todo lo condujo a un momento fatídico. Y esta vez, no solo tenía que preocuparse por las reacciones negativas en línea. Un cártel se había dado cuenta y no eran de los que perdonaban. La acción imprudente. Algunos influencers hacen lo que sea por vistas, pero no todas las acciones terminan en me gusta y seguidores. Algunas terminan con una sentencia de muté. El 7 de julio de 2022, Fofo Márquez cometió una acción tan escandalosa, tan arrogante, que no solo enfureció a la gente, sino que lo convirtió en enemigo de uno de los cárteles más peligrosos de México. Ese día, Fofo, con toda la arrogancia que el dinero puede comprar, se metió en el puente Matute Remus en Guadalajara con 3 autos de lujo. En lugar de, ya saben, usar el puente como una persona normal, decidió bloquearlo por completo simplemente porque podía. El tráfico se amontonó detrás de él, pero Fofo estaba ocupado grabando. Incluso consideró hacer un baile de TikTok allí mismo, en medio del caos. Cuando publicó el video, se volvió viral, pero no como él quería. La reacción fue inmediata y brutal. La gente estaba furiosa. El propio alcalde de Guadalajara denunció a Fofo, amenazando con tomar medidas legales. TikTok no tardó mucho en banear su cuenta y eliminar el video. Intentando borrar la evidencia de su estupidez al darse cuenta de que había ido demasiado lejos, Fofo se apresuró a disculparse. Pidió perdón, prometiendo arreglar las cosas. El alcalde sorprendentemente aceptó, pero con una condición. Fofo tuvo que hacer servicio comunitario, y no solo en cualquier lugar, sino que tuvo que limpiar el mismo puente que había bloqueado. ¿Humillador? Totalmente. Lección aprendida. No del todo. Porque mientras la indignación pública se calmaba, algo mucho más aterrador se gestaba en las sombras. Fofo no tenía ni idea de que su imprudente maniobra lo había puesto en la mira del cártel Jalisco Nueva Generación. Y cuando envían un mensaje, nunca son solo palabras. La advertencia del cártel. Para cuando Fofo se dio cuenta de que estaba en peligro real, ya era demasiado tarde.
justo cuando la maniobra del puente se desvanecía de la memoria pública, un mensaje escalofriante apareció en línea. Provenía de una cuenta anónima vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y brutales de México. El mensaje no era vago, no era una advertencia envuelta en acertijos. Era una amenaza directa, lanzada con la certeza que no deja lugar a dudas. El mensaje del cártel, traducido aproximadamente, decía: «Somos el cártel Jalisco Nueva Generación». El supuesto influencer Fofo Márquez se atrevió a bloquear el puente Matut-Remus, perturbando nuestra ciudad. «Este es un acto que no toleramos. Controlamos Jalisco y no permitimos este tipo de comportamiento. Si alguna vez vuelven a pisar Guadalajara, ni su dinero los salvará». Fofo estaba aterrorizado, y por primera vez en su vida, el dinero, la influencia y el estatus no significaban absolutamente nada. El pánico se apoderó de él. Huyó de inmediato a la mansión de sus padres, con la esperanza de que los altos muros y los guardias armados fueran suficientes para mantenerlo a salvo. Pero él sabía que no era así. Cuando el cártel Jalisco Nueva Generación amenaza, lo cumple. Durante semanas vivió encerrado, alejado de las ventanas y apenas durmiendo, rodeado de guardias armados las 24 horas. Sabía que si el cártel lo quería, lo encontraría. Después de una vida persiguiendo la fama, ahora huía de ella. El 22 de febrero de 2024, las cámaras de seguridad captaron cómo agredió a una mujer en un centro comercial de Nacalpin por golpear accidentalmente su espejo retrovisor. El video se viralizó y el 4 de abril fue arrestado por intento de feminicidio. Pero su verdadero problema no era la policía, sino el cártel. Días después, apareció una humana con un mensaje amenazante. Si volvía a tocar a una mujer, él y su familia sufrirían el mismo destino. Las autoridades lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad en Tepoztlán, pero en México, ni el dinero ni la fama protegen de los cárteles. Número 4. El error fatal de Jorge Luis. El 18 de abril de 2022 debería haber sido un día más para Jorge Luis. Pero con un descuido, una mención casual de su ubicación en Instagram, su destino quedó sellado. Jorge Luis, mejor conocido como El Compa. Jorge había conseguido una base de seguidores fieles de más de 62 suscriptores. Su contenido giraba en torno a autos, vehículos todoterreno y el estilo de vida de alto octanaje de Culiacán, México. Al principio, su canal se centraba en blogs desenfadados e historias personales. Pero a medida que su pasión por los autos de lujo se apoderó de él, también lo hicieron los riesgos. Los autos ostentosos y su influencia en las redes sociales lo convirtieron en un blanco fácil para personas peligrosas. Personas que vieron su estilo de vida y asumieron que tenía fuertes vínculos con los cárteles. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. En 2021, Jorge relató una terrible experiencia que lo dejó conmocionado. Mucho antes de su trágico final, había sido secuestrado por miembros del cártel, una experiencia tan brutal que incluso los momentos más sencillos de la vida, como detenerse en un semáforo en rojo, lo llenaban de pavor. Todo comenzó cuando Jorge aceptó ayudar a un amigo a llevar a alguien. Mientras conducían por la ciudad, una sensación de desánimo lo invadió. Se detuvo para ir al baño, pero antes de que pudiera siquiera salir, apareció un segundo auto. Un hombre con un rifle se acercó, diciendo ser de las autoridades. Era mentira. En segundos, Jorge fue atado, con los ojos vendados y despojado de su teléfono. Sus captores querían respuestas. ¿Quién era? ¿Cómo podía permitirse ese estilo de vida? Jorge suplicó, explicando que sus ingresos provenían de una tortillería y su canal de YouTube. Pero no estaban convencidos. Para ellos, los autos de lujo significaban una cosa: dinero del cártel. El interrogatorio se tornó violento. Lo golpearon y amenazaron de muerte. En un momento desesperado, Jorge suplicó que al menos dejaran su cuerpo donde su familia pudiera encontrarlo. Sorprendentemente, lo liberaron. A pesar del trauma, Jorge volvió a crear contenido. Incluso llegó a hacer un video viral donde, sin saberlo, entrevistó al hijo de El Chapo. Su popularidad creció,
pero cada publicación lo ponía en más riesgo. El 18 de abril de 2022, después de compartir casualmente su ubicación en un banco, hombres armados lo atacaron frente a su casa. Aunque los paramédicos intentaron salvarlo, Jorge falleció camino al hospital. Su asesinato nunca fue resuelto, aunque muchos lo vinculan con su secuestro previo o con cárteles rivales. Número 3. El trágico final de Rubén Ortega. En el vibrante pueblo de Tlacopan, México, Rubén Ortega fue más que un simple youtuber. Fue un ícono cultural conocido como Super Chinelo. Dedicó su vida a preservar las tradiciones, celebrar las coloridas fiestas de su ciudad natal y compartir la belleza del patrimonio mexicano. Pero en un país donde alzar la voz puede ser una sentencia de muté, ni siquiera un hombre de cultura está a salvo. Rubín era un creador apasionado, siempre visto con una llamativa máscara roja, un guiño al baile del chinello, una vibrante tradición en Morelos. Sus videos capturaban el espíritu de su gente, sus bailes y las historias que hacían única a su comunidad. Sin embargo, debajo de la celebración y el orgullo cultural, tenía enemigos. Verán, Rubén no solo se dedicaba a la tradición, también era un crítico acérrimo. Denunció la corrupción, la injusticia política y la influencia de los cárteles. Su plataforma crecía y con ella el peligro. Cuanto más exponía, más gente se daba cuenta, incluyendo a quienes querían silenciarlo. Entonces, el 31 de agosto de 2022 por la noche, Rubín llegó a su casa. Como cualquier otro día, salió de su vehículo, caminó hacia la puerta de su casa y justo cuando intentaba abrirla, aparecieron dos hombres armados. No le hicieron preguntas. No le dieron la oportunidad de hablar. Abrieron fuego a quemarropa. Su esposa, a pocos metros de distancia, cayó en la emboscada. Resultó herida, pero sobrevivió. Su hijo, demasiado pequeño para procesar el horror, lo presenció todo. Los vecinos salieron corriendo al oír los disparos, solo para encontrar a Rubén Ortega sin vida en el suelo. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, en las calles, en los corazones de quienes habían seguido su camino. Sus seguidores inundaron su página de Facebook con mensajes de dolor e indignación, recordándolo no solo como un youtuber, sino como un hombre que defendió algo más grande que él mismo. Sin embargo, a pesar de la angustia y la conmoción, la justicia nunca llegó. Sus asenos desaparecieron, dejando tras de sí una escalofriante: en México, decir la verdad puede costar todo. Número 2. La amenaza contra Asustina Uresti. Cuando el cártel más despiadado de México te llama por tu nombre, sabes que estás en problemas. En agosto de 2021, la reconocida periodista y tiktoker Asustina Uresti se vio en el centro de una terrible tormenta cuando el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, publicó un video escalofriante. En él, sicarios fuertemente armados, vestidos de negro y empuñando rifles de asalto, estaban detrás de un hombre que decía hablar en nombre del infame líder del cártel, el Mencho. ¿Su mensaje? Uresti había ido demasiado lejos. El CJNG la acusó de parcialidad, alegando que se aliaba con grupos de autodefensa que luchaban contra el dominio de los cárteles en México. Pero según el cártel, estos supuestos grupos de autodefensa no eran héroes. Solo eran narcotraficantes rivales disfrazados. No estoy en contra de la libertad de expresión, advirtió el portavoz en el video, pero sí estoy en contra de cualquiera que me ataque. El periodismo de Uresti ya la había convertido en una figura femenina respetada en los medios mexicanos, pero ahora también la había convertido en blanco de críticas. Había informado extensamente sobre la creciente influencia de los grupos de autodefensa en las zonas controladas por los cárteles, presentándolos como combatientes de la resistencia que se oponían a la violencia, pero al CJNG. Estaba difundiendo desinformación, lo que la convertía en un problema. El video del cártel pretendía enviar un mensaje no solo a Uresti, sino a todos los periodistas en México. Guarden silencio o aténganse a las consecuencias. La respuesta fue inmediata. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se dirigió a la nación y prometió que ningún periodista sufriría daños simplemente por hacer su trabajo. Es nuestra responsabilidad garantizar que los mexicanos no sean intimidados ni amenazados por nadie, aseguró. El portavoz del gobierno, Jesús Ramírez, se hizo eco de esta opinión en Twitter,
prometiendo que el Estado brindaría protección a Uresti. En un país donde decenas de periodistas son asesinados cada año, las promesas del gobierno a menudo se quedan cortas. Y a pesar de las garantías, algo era que Asustina Uresti estaba en peligro. Uresti se negó a silenciarse a pesar de las amenazas del CGONG, una de las organizaciones criminales más temidas del mundo. Bajo protección del gobierno, siguió informando públicamente. Aunque no ha sufrido daños, el inquietante silencio del cártel mantiene la tensión. En enero de 2024, Uresti cambió de Milenio Televisión a Grupo Fórmula para un programa de radio matutino, un movimiento que algunos ven como estratégico para mantener un perfil más bajo. Su supervivencia es excepcional en un país donde muchos periodistas han sido silenciados por los cárteles y sirve como recordatorio: los cárteles no olvidan ni perdonan. Número 1. El ascenso y la caída de Sabrina Durán Monteiro. Era joven, audaz y prosperaba en TikTok. Pero lo que sus 600 seguidores no sabían era que Sabrina Durán Monteiro no era solo una influencer, sino que también dirigía una red de drogas de alto riesgo. Y el 23 de octubre de 2023, su doble vida la alcanzó de la manera más brutal posible. Ese día, bajo el abrasador sol de Santiago, 2 sicarios del cártel la acercaron y le dispararon varias veces a plena luz del día. Sabrina cayó al pavimento con un final tan dramático como la historia que había construido en línea. Pero para comprender su violento fallecimiento, hay que retroceder a mayo de 2022, cuando el gobierno chileno la convirtió en un objetivo prioritario. En ese momento, la Policía de Investigaciones de Chile tenía en la mira importantes operaciones de narcotráfico en Puente Alto, una zona asolada por la delincuencia donde bandas rivales libraban una guerra entre quienes estaban en el centro de todo: Sabrina Durán Monteiro y sus hermanos. A pesar de su glamorosa imagen en redes sociales, Sabrina estaba inmersa en el narcotráfico, gestionando la recolección, distribución y venta. Su organización estaba enfrascada en una guerra territorial con otra organización criminal, y la violencia estaba destrozando la localidad de Las Parcellas. El gobierno chileno no iba a permitir que esto continuara. En una redada masiva con la participación de 100 detectives, las autoridades irrumpieron en la ciudad y arrestaron a figuras clave del narcotráfico. Sabrina, atrapada en el caos, intentó escapar por una ventana trasera, pero la ley la alcanzó ese día. Fue detenida, acusada de distribución de narcóticos y enviada a prisión. Parecía el fin de su imperio, pero la prisión no detuvo a Sabrina. Desde su celda se convirtió en una sensación de TikTok bajo el nombre Atrina Guzmán. Como la reina del narco, acumuló más de 610 seguidores mientras mostraba su vida tras las rejas. Incluso intentó escapar una vez, rompiendo la ventana de su celda del 3er piso, pero fracasó. Al salir en libertad condicional, prosperó como influencer, presumiendo lujos y riquezas. Sin embargo, su visibilidad se volvió problemática. No solo alardeaba de su pasado criminal, sino que exponía operaciones secretas del cártel. El 23 de octubre, mientras iba a un salón de uñas, 3 sicarios la emboscaron. La bajaron de su auto y le dispararon 8 veces. Un testigo grabó el ataque. Los sicarios quemaron su auto y ella murió camino al hospital. Aunque la policía no revela el motivo, en el mundo del crimen organizado el mensaje era claro. Había cruzado una línea: fama, fortuna y miedo. Nos vemos en el próximo video.